Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Ven allí, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a conversar acerca de los bonos de carbono y cómo pueden ser una nueva línea de negocio en los cultivos de café. Siempre es una preocupación desde los países productores cómo aumentar la rentabilidad de los cultivos y creo que este tema del comercio de los bonos de carbono es una gran oportunidad que tenemos entre manos para aprovecharla y generar una renta sostenible en el tiempo en las fincas cafeteras. Pero empecemos por saber qué son los bonos de carbono. Y antes de que me respondas, pues los quiero invitar a que si nos están viendo en YouTube se suscriban al canal y si nos están escuchando en Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify también se suscriban. Nayi, los bonos de carbono son la estrategia que se implementó a nivel mundial para que las empresas y los países empiecen a compensar el carbono que están liberando al planeta. Y así es como una empresa que emite mucho carbono pueda comprar estos bonos que son equivalentes a esas emisiones que están haciendo para compensar y mitigar y disminuir y frenar el cambio climático que estamos sufriendo en el planeta. Y aunque es relativamente nuevo el concepto, ya existe todo un mercado alrededor de los bonos de carbono y me gustaría que nos contaras de qué trata ese mercado, quiénes son los actores y dónde se pueden comercializar los bonos de carbono. Bueno, los bonos de carbono se comercializan en diferentes bolsas. Está la plataforma mercantil de las Naciones Unidas donde se pueden comprar y vender bonos de carbono. También hay una bolsa en Nueva York de bonos de carbono. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿eso cómo se negocia? ¿Cómo se hace la transacción de los bonos de carbono? Es muy sencillo. Una empresa que emite, por ejemplo, 10.000 toneladas equivalentes de carbono al año, tiene como responsabilidad mitigar o balancear esa emisión que está haciendo. Entonces lo que hace es contactarse con una empresa o contactarse con unos productores o con una compañía que vía reforestación o vía disminución de sus emisiones balancee esa emisión, o sea, que compense esas 10.000 toneladas que está generando la otra compañía. Entonces ahí cuando el emisor empieza a pagar cada una de esas toneladas que está emitiendo, pues se compensa y ahí cumple con su responsabilidad con el ambiente y aparte de eso cumple con la normatividad de algunos países como Colombia. ¿Y cuál es el potencial que tiene la caficultura? Ahora sí, ya hablando de negocio, que era lo que mencionábamos al principio, que podría convertirse en una nueva línea de negocio para los cultivos de café. ¿Cuál es ese potencial que tenemos como sector caficultor con los bonos de carbono? El potencial es inmenso porque cada árbol de café al crecer, al generar biomasa, captura carbono, porque las hojas, las ramas, los frutos tienen carbono en su interior. Entonces toda la estructura de la planta se hace a base de ese carbono que está capturando. Entonces, según Cenicafé, que es el Centro de Investigación de Café de Colombia, ha estudiado cuánto es la captura de carbono de un cafeto al año y ha calculado que un cafeto puede capturar 0.4 kilos de carbono al año. Para completar un bono de carbono, que es una tonelada equivalente de carbono capturado, se necesitan 2.500 árboles de café creciendo en un lote. Entonces, ahí si multiplicamos esa cantidad de carbono capturado en una zona, podemos generar muchos bonos de carbono que se le pueden vender a estados o a compañías que estén generando mucho carbono y que necesiten compensar esa emisión. Y así es como podemos generar una renta sostenible dentro de las fincas cafeteras. Y no es solo el café, porque si en los lotes de café empezamos a sembrar árboles de sombrío, los árboles de sombrío, dependiendo de su especie, pueden capturar entre 10 a 45 kilos de carbono al año. Entonces, si empezamos a multiplicar por cada árbol de sombrío que tenemos en nuestra finca
y empezamos a hacer la cuenta de cuántos bonos de carbono podemos generar en una finca o en una zona, ahí vamos a ver una gran rentabilidad que se daría año a año. Y lo más interesante es que no necesitaríamos una infraestructura adicional a la que tenemos. Claro, podríamos estar pensando en sembrar más árboles, pero desde ya con los que ya hay sembrados podemos iniciar la nueva línea de negocio en los cultivos de café, que eso es lo que resulta ser más atractivo con este tema. Entonces creo que el llamado es a las personas que tienen cultivos a cargo, sean administradores, dueños, etcétera, a que revisen muy bien, le hagan doble clic a los bonos de carbono y empiecen a mirarlo como una estrategia de implementación en sus empresas cafeteras. Y muchos estarán preguntando, bueno, ¿cuánto vale un bono de carbono? Y resulta que esto es como la bolsa, empieza a variar dependiendo de la oferta y la demanda. Un bono de carbono, o sea, una tonelada equivalente de carbono capturado, en el 2008, por ejemplo, valía 30 euros. Luego bajó a 4 euros y ya en este momento está alrededor entre los 6 y los 10 euros y eso va variando. Y lo interesante es que ya muchos fondos especulativos están empezándose a interesar en los bonos de carbono y esto lo que va a hacer es generar liquidez, generar más apetito por los bonos de carbono y va a dar una oportunidad de negocio muy interesante para los que lo estén generando y así hacer mucho más rentable el negocio del café. Esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y para acelerar los resultados de su empresa de café. Recuerden pasar la voz que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que a diario compartimos aquí en Café, el podcast de la Vibe. Bueno, y este tema es de trabajar porque son proyectos muy grandes que se tienen que desarrollar alrededor de los bonos de carbono, pero si trabajamos de manera conjunta, si trabajamos de manera gremiada, podemos generar una alta cantidad de bonos de carbono que pueden beneficiar a toda una comunidad cafetera de una región o de un departamento, porque son proyectos de esa magnitud. Espero que les haya gustado este episodio. Recuerden que este espacio es de ustedes. Pueden comentar, pueden hacer las preguntas que quieran, nos pueden sugerir temas que quieren que tratemos en el podcast y por supuesto ahí estaremos súper pendientes de ustedes para seguir conversando de temas empresariales alrededor del café. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Chao.